Bueno, entonces, después de haber visto en, en el primer video lo que decíamos, la vida en Cristo, si no lo vieron, mírenlo. Vamos a hablar ahora entonces de este primer capítulo de la primera sección, ¿no? Si recuerdan, el primer video, ahora estamos tratando de las 4 partes del catecismo, la parte que trata la vida moral, es decir, la tercera, que es llamada la vida en Cristo. Esta primera parte tiene 2 secciones. La primera sección se refiere a la vocación del hombre en la bienaventuranza y tiene 3 capítulos. El primer capítulo que vamos a ver, que es la dignidad de la persona humana, que trata la parte de la moral, que podríamos decir la moral personal, es decir, yo como llamado a la bienaventuranza, a la felicidad con Dios, y mi libertad, etc. El segundo capítulo, que trata de la moral social, es decir, cómo esta vocación a la bienaventuranza se realiza en comunión con los demás hombres, y el tercer capítulo, que trata de esta vida humana y cristiana como una salvación, y que por eso trata de la gracia y de los demás mandamientos, ¿no? Y después de esta primera sección, que trata de lo que podríamos llamar la moral fundamental del catecismo, llamada la vocación y la bienaventuranza, y los fundamentos de la vida moral, la segunda sección va a tratar de los mandamientos y con ellos los distintos temas de la moral, es decir, la muerte, el derecho a la vida, la sexualidad, etc., que es lo que en los manuales clásicos se llamaba la moral especial. Bueno, entonces entremos en este primer capítulo. Este primer capítulo se llama la dignidad de la persona humana. Y es muy importante también el modo como el catecismo la llama, ¿no? La dignidad de la persona humana. O sea, la moral no es otra cosa que el desarrollo orgánico y armónico de la dignidad que hemos recibido de Dios. El hombre debe obrar de una cierta forma porque ha sido creado por Dios de una cierta forma. Está llamado a realizar esa imagen de Dios en su propia vida. Si recuerdan, el catecismo, esta tercera parte, había empezado con la frase de San León Magno: cristiano, reconoce tu dignidad. Bien, entonces en este primer número que vamos a ver de este primer capítulo, el 1700, que tienen ahí delante, se habla de la dignidad de la persona humana. Es decir, vamos a ver cómo estos están enlazados, estos artículos, que son la división de los capítulos, a su vez, ¿no? Partes, sección, capítulo, artículos. Entonces, los distintos artículos que vamos a ir viendo van a ser la explicación de los distintos temas que normalmente trata la moral fundamental. Y bueno, es importante este primer número porque nos va a dar el porqué de esta división en estos capítulos y también el porqué del orden que ha querido darles el catecismo. El orden que tiene no es casual, sino que responde a una idea teológica que está expresada en este número y que es muy importante. Es muy importante además para que aprueben el examen, por lo tanto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver este primer número, ¿no? Entonces, bien. La dignidad de la persona humana, es decir, el tema del cual va a tratar este primer capítulo, primero, ¿no? Está enraizada en su creación, imagen y semejanza de Dios. Es decir, que la raíz, ¿no? Eso quiere decir la palabra enraizada, del cual brota su vida, ¿no? Porque, ¿qué es una raíz en una planta? Es aquella parte de la planta de la cual la planta toma su vida. La planta después se ramifica, produce frutos y otras cosas, pero la planta recibe la vida de algo, ¿no? De la tierra a través de la raíz. Entonces, ¿de dónde surge la vida humana?
de la creación a imagen y semejanza de Dios. La dignidad brota desde aquí y tiene su origen en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si ustedes recuerdan, en el primer relato del Génesis, solamente el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero no los demás animales ni las demás criaturas. Entonces, bueno, el origen de la vida moral reside en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y que el hombre, en esta creación a imagen y semejanza, ha sido llamado a la bienaventuranza. Es decir, que esta llamada está enraizada en una creación de Dios y en el modo como Dios lo ha creado, ¿no? O sea que esto estamos hablando todavía de algo que es previo a la moral, ¿no? Y que nos dice dónde está apoyada. Ahora bien, esta moral, esta dignidad humana no es algo estático, sino que, como vimos también en el Génesis, Dios no crea todas las cosas, sino que de alguna forma se retira el último día para dejar al hombre que él sea quien termine la obra de la creación. Entonces el hombre debe labrar la tierra, que al principio está como desordenada. Él debe ser el Señor de todas las cosas que lleve a su cumplimiento la creación. Entonces, entonces esta vocación a la bienaventuranza se realiza, ¿no? Ahí ven que se realiza. Es decir, que la dignidad no es algo que ya está dado absolutamente, sino que por el contrario, debe realizarse. Es decir, hay que ponerlo en acto. Se realiza en la vocación a la bienaventuranza. Es decir, la dignidad humana que recibimos pasivamente debe luego realizarse activamente en nosotros. Gracias a ella vamos a alcanzar la felicidad. O sea, la dignidad implica una llamada, que eso significa la palabra vocación. O sea, esa creación, imagen y semejanza debe llevarse a cabo en la práctica. Y eso es la vocación a la bienaventuranza. Es decir, Dios nos pone no solamente un ser, sino también una llamada. Algo que debemos realizar y que no estaremos completos hasta realizarla. Cuando eso se complete, entonces alcanzaremos la felicidad, que es un don, que es el don de la bienaventuranza divina. Bien, entonces, eso es hasta este punto lo que hace Dios. Dios crea al hombre y lo llama a realizar esa vocación en la bienaventuranza. Entonces, esto es previo a lo que el hombre hace, esto es lo que el hombre recibe. ¿Qué es lo que toca al hombre entonces? Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. O sea, la realización, ¿no? Lo que el hombre hace, lo que Dios hace, bien, el hombre debe corresponder, es decir, responder, o sea, debe responder a eso que Dios ha hecho, llegando libremente. Entonces, al hombre, ¿qué toca? Toca responder, ¿no? Acá está Dios y acá está el hombre. Entonces, Dios crea al hombre y el hombre debe corresponder con sus obras. Entonces Dios crea y el hombre queda y así, ¿no? Y entonces cuando ambos se unen en la bienaventuranza, ¿no? Entonces Dios crea y el hombre corresponde. ¿Cómo? Libremente. Así que a través de la libertad. Y ahí es donde entra toda la teología moral, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se realiza esta libertad? Pensando, jugando. ¿Qué es lo que realiza la libertad? ¿O qué es lo que lleva a la libertad a que pueda realizar esta vocación? Bien, hay otra vez más, ¿no? Son los actos deliberados, que vamos a ver luego qué significa, ¿no? Pero los actos deliberados, es decir, lo que llamamos también los actos humanos, los actos de la razón delibera qué es lo que debe elegir y para que la voluntad finalmente tome parte en la vida. Así, por estos actos deliberados, la persona humana se conforma o no al bien prometido por Dios. Entonces, y acá se conforma, es decir, los actos
que realizan por mi libertad pueden o no ser conformes, es decir, adecuados a esta dignidad y a esta vocación que Dios da, ¿no? Dios crea, el hombre debe responder. Bueno, la respuesta del hombre puede corresponder o no, o sea, puede ser que sea sí o puede ser que sea sí, entonces yo quiero encajar algo que no corresponde, ¿no? En cambio, deben corresponder. Cuando corresponden, son buenos, cuando no corresponden, son malos, ¿no? Ese es un poco. Bien, ahora, ¿cómo sé cuándo se conforma o cuándo no se conforma? Bien, se conforma cuando corresponde al bien atestiguado por la conciencia moral y no corresponde cuando va en contra de esa conciencia moral. Entonces ahí aparece la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Es lo que nos atestigua por dónde tenemos que ir. Entonces, bueno, una vez, esta es de alguna forma, entonces Dios crea, el hombre debe responder. ¿Cómo responde? A través de lo que atestigua la conciencia moral realizado por la libertad. Bien, ahora bien, esta libertad y esta vocación del hombre se va realizando de tres formas principales, ¿no? Una de ellas es, se edifican a sí mismos, ¿no? Es decir, los seres humanos se edifican, fíjense que es la idea de la construcción. El hombre, para realizar esta vocación, tiene que edificarse. Es decir, tiene que de alguna forma completar la creación. Esta imagen en la cual ha sido creado debe ahora edificarse. O sea, el hombre edifica sobre la imagen y esta es su tarea. De esta forma corresponde, ¿no? Y de esta forma llega libremente. Bien, entonces se edifica a sí mismo y crece desde el interior. Ahora, ¿cómo se da este crecimiento? Bien, ¿cuál es el material en primer lugar? Toda su vida sensible y espiritual. Entonces ahí en el artículo 6 se van a tratar las pasiones. ¿Cómo? También. Bueno, con la ayuda de la gracia crece en la virtud. La virtud es el modo a través del cual el hombre se edifica. El hombre se edifica y crece por la virtud. Entonces la virtud es el modo a través del cual el hombre crece para poder realizar su bienaventuranza. Ahora bien, ¿cómo este crecimiento significa evitar algo? O sea, cuando uno va por un camino, tiene que evitar las cosas que te desvían. Bueno, eso que desvía al hombre es el pecado. Entonces, cuando el hombre se erra el camino, eso se llama el pecado. Entonces, bueno, el pecado es lo último que se trata porque es justamente el desvío de todo este camino que acabamos de presentar. Entonces, ¿qué es lo que finalmente entonces habla? ¿De qué entonces habla el catecismo? Bien, entonces es lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, fíjense, ahí, a ver si logro, ahí, bueno, estoy paveando. El catecismo nos presenta entonces una concepción de la moral que es una vida, como dijimos ya antes, ¿no? Es decir, no se trata ser cristianos y vivir cristianamente, o sea, ser buenos, consiste en vivir. Pero no vivir de cualquier forma, sino vivir de una cierta forma. Consiste en ser conformes a la vida que Dios nos ha regalado. La vida moral es la respuesta a esta vida que Dios nos ha regalado. Y trata de estudiar entonces de qué modo uno debe responder para ser conforme a lo que Dios pensó que hagamos. No se trata de vivir de cualquier forma, solo hay un tipo de forma que permite que seamos conformes a esta dignidad que hemos recibido. Porque solo aquello que es conforme alcanza la felicidad. Desde el punto de vista del hombre, entonces, esta vida que recibimos de Dios y que requiere el conocimiento propio,
implica la libertad, ¿no? El hombre debe libremente elegir si quiere o si no quiere aceptar esta vida que Dios le propone. Y si la acepta, y si es conforme a esta vida, entonces alcanzará finalmente su bienaventuranza, es decir, su felicidad. Entonces, bueno, esta estructura, entonces, esta vida cristiana, perdón, es la que estructura estos 8 capítulos iniciales del catecismo. Es decir, se estudia en primer lugar la dignidad humana, después la vocación a la bienaventuranza, artículo 2, después la libertad, artículo 3, después los actos deliberados, es decir, si son buenos o malos, artículo 4, la conciencia moral, artículo 5, las pasiones, que son como la materia del crecimiento del hombre, artículo 6, la virtud, artículo 7, que es como este material viene plasmado para que se dé crecimiento, o al revés, en el artículo 7, o al revés, como este material, que es el hombre entero, se de alguna forma desfigura y se desconforma a la imagen que ha recibido de Dios y se aleja de ella, entrando así en la infelicidad, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, cuando estas 8 características se dan, entonces el hombre accede a la perfección de la caridad, que sería como el fin de la vida moral. ¿Cuál es el culmen de la vida moral? Que el hombre viva en la caridad, que acceda a la perfección de la caridad, ¿no? Entonces, bueno, y así está el hombre, entonces, que mira hacia Dios, ¿no? Y que realiza así su propia vocación. De esta forma el hombre responde a la llamada que Dios le hace de alcanzar su vida eterna. Bien, entonces, bueno, así los saludamos, que Dios los bendiga y que, bueno, vamos a ver cuándo Dios me permite seguir con estos videos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo.